Y a las 22:42 vamos a sumar voces de protagonistas que nos ayudan a entender un poco también qué significa este Pacto de Mayo para la República Argentina y particularmente qué significa para el gobierno de Javier Milei. Está en línea Carlos Fara, analista político, para hablar justamente de hacer un primer análisis de este Pacto de Mayo. Carlos, ¿cómo te va? Alejandra es mi nombre. Estamos con Martín, con Agustín y Facundo en la mesa de aire de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos. Bueno, la primera pregunta es un poco entender qué significa este Pacto de Mayo para el gobierno de Javier Milei. Bueno, mira, primero recordemos que el Pacto de Mayo fue planteado por el presidente en la sesión del 1 de marzo, ¿no? Cuando se abrieron las sesiones ordinarias del Congreso, y de alguna manera el gobierno quedó, vamos a decir, un poco atrapado en esa cuestión, al punto de que, bueno, sabemos lo que pasó en mayo, digamos, el retraso de la ley bases y el paquete fiscal, y finalmente termina en este evento en Tucumán. Yo te diría casi porque el propio gobierno se comprometió a hacerlo, aun cuando sabemos que el pacto en sí mismo, primero es sobre todo una propuesta del presidente más que un pacto, y en segundo lugar el hecho de que si esto no tiene una traducción en un paquete de leyes concretas, va a quedar un poco más como una foto de compromiso, sobre todo de los gobernadores, y la firma de un papel, ¿no? Pero, digamos, si no hay acuerdos políticos detrás que lo sustenten, no va a tener más que un efecto simbólico, ¿no? Es importante, digamos, darle un sustento político a esta firma del pacto, digamos, más, si no va a quedar muy flojo de papeles, podríamos decir, ¿no? Sí, totalmente, claro, por supuesto. Digo, todas las cosas que realmente son perdurables y que son realmente importantes es porque hay algún compromiso detrás que conviene a las partes. En este caso yo creo que los gobernadores van, primero, porque obviamente la mayoría apoyó la ley bases y el paquete fiscal. Sí. Segundo, porque atrás de eso estaba, digamos, muy concretamente una necesidad de recursos para las provincias en el paquete fiscal. Luego, porque todo el mundo quiere ir, para no desairar al presidente, en una negociación de cosas como obras públicas y otro tipo de situaciones. Y luego el hecho de tratar de mostrarse como dialoguistas y colaborar con un presidente que recién lleva 7 meses. Nadie quiere ser pájaro de mal agüero en este sentido, pero también creo que si hay una situación económica que se complique a lo largo del tiempo, muy probablemente, por más que se saque esta foto de hoy, vos sabés que claramente los actores van a empezar a tomar un poco de distancia del gobierno nacional. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, Facundo es mi nombre. ¿Y no es algo de lo que ya sucedió? ¿Ya tuvimos esa foto con los gobernadores? No sé si recuerdan los primeros días de Javier Milei, apenas asumen, casi prácticamente todos los gobernadores de las provincias argentinas, inclusive la provincia de Buenos Aires, que hoy no participa del Pacto de Mayo. Eso no es menor, ¿no? Que una de las provincias más importantes del país no participa de ahí en el pacto, pero en ese momento se reunieron con el ministro. En ese momento también había Ministerio del Interior, ¿no? Hoy no tenés tal vez Ministerio de Secretaría, lo engloba la misma persona, pero después empezaron a aparecer los encontronazos, las idas y vueltas tal vez con Chubut por el tema de recursos, también con otras provincias del interior, como por ejemplo Santa Fe, con respecto a algunos recursos que no llegaron, con transferencias no automáticas y con transferencias de recortes de coparticipación. Esa foto muchas veces se termina diluyendo según los días y las noticias y lo que viene sucediendo después en materia de medidas, ¿no? Totalmente, porque, digamos, al final los pactos tienen que ser cosas sustentables en donde convengan las partes. Esto básicamente nació como una idea del presidente el 1 de marzo en el Congreso, de alguna manera con un estilo bastante particular del presidente, que dijo, bueno, no les voy a dar la oportunidad a ver si me apoyan esto, pero realmente no tengo mucha confianza, pero
vamos a hacerlo de todas maneras, ¿no? Entonces quedó un poco atrapado en esa situación. Finalmente salieron los acuerdos que tenían que salir razonablemente. El gobierno tomando nota a través de Guillermo Francos de que tiene una debilidad parlamentaria importante y que por lo tanto tenía que moderar sus ambiciones respecto a la reforma, y creo que esto es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Digamos, el gobierno si quiere avanzar va a tener que ceder en sus pretensiones con dos detalles. El primero es, en general, los bloques dialoguistas diciendo, bueno, tenemos la primera ley, a partir de ahora negociamos de otra forma. Y la otra cuestión importante es el conflicto dentro del PRO, ¿no? Con un Macri siendo reticente, que la semana pasada mandó una serie de mensajes importantes. Todo esto, para mi gusto, va a complejizar las negociaciones en el Congreso, más allá de, además de tener Unión por la Patria como gran contrincante totalmente diferenciado de lo que pretende el gobierno de Milei. Ahora, Carlos, analizándolo desde el punto de vista político, esta cuestión de lo que es el Pacto de Mayo tan ansiado, tan reclamado por el propio gobierno, conjugándose un poco también con lo que es la ley de bases. Digo, Milei siempre reclamó que le faltaba algo, culpa de, en este caso, los partidos de la oposición, la casta, etcétera, como quiera ponérsele. ¿No puede jugarle un poco en contra el hecho de ya tener todo lo que pidió y ahora tiene que quizás empezar a demostrar ciertos resultados? ¿O lo ves de otra manera esa cuestión? No, yo estoy de acuerdo, digamos, un poco, digamos, el punto de, bueno, pediste tanto la ley, ahí tenés la ley, ahora gobernás. El gobierno lo que va a decir todo el tiempo es, bueno, esto era recién el inicio, ¿no? Claro. Después hay otras cosas, digamos, por avanzar, pero lo cierto es que de alguna manera baja la expectativa en cuanto a la demanda del gobierno sobre más reformas. Y por otro lado, el hecho de que hay algunos actores que no van a Tucumán hoy, como el bloque de Pichetto o la coalición cívica, que han sido dialoguistas hasta acá, y que lo que le transmiten al presidente es, bueno, el dialoguismo tiene un límite en el cual hay ciertas cuestiones de respeto, digamos, de códigos de la política que hay que respetar. Me parece que en ese punto el gobierno, si a esta dificultad política le sumamos las dificultades económicas que están teniendo en el último mes aproximadamente, te diría que es un escenario que va a estar, yo veo un semestre que en general va a estar bastante complicado, tanto desde lo político como desde lo económico, ¿no? Claro. Carlos Martínez, mi nombre. Quería hacerte una consulta también, charlando un poco de esto, porque más allá de la búsqueda de consenso y diálogo que está presente en esta firma y en este pacto, seguramente esto nos va a brindar mayores precisiones con el paso del tiempo, seguramente, ¿no? Cuando empecemos a ver el paso y la gestión del presidente Javier Milei en algunos años. Digo, más allá de esta firma y todo lo que está pasando ahora, esto se tendrá que debatir y ver si pasa o no pasa, o se cumple o no se cumple con el paso del tiempo. No, totalmente. Por eso digo, yo creo que esto tiene más sentido, hubiese tenido más sentido si esto fuese acompañado por un paquete de leyes. Yo te diría por lo menos una ley por tema de los 10 puntos, de manera que efectivamente se visualice la posibilidad de que esto es más allá de una mero lista de buenas intenciones, porque en el fondo, digamos, son 10 objetivos, con lo cual creo que la enorme mayoría de la política y de la sociedad, digamos, estarían de acuerdo. Ahora, digamos, ¿en qué se traduce esto? Me parece que eso es una complejidad mayor. El gobierno, yo creo que ha hecho un aprendizaje de pragmatismo a lo largo del tiempo, pero bueno, una cosa es hacer el aprendizaje, otra cosa es, digamos, mantener esto en el mediano y largo plazo para que tenga sustentabilidad política y económica, ¿no? ¿Cómo está la imagen de Javier Milei, Carlos? ¿Sigue teniendo el aval de la población pasado ya los primeros 6 meses de gobierno? Mira, lo que nosotros vemos, yo te diría de abril para acá, es que ha estado en una meseta, lo cual, digamos, no es... yo creo que es un dato positivo en el sentido de que el presidente ha hecho alguna cantidad de acciones duras, complicadas, pero que de todas maneras han logrado tener yo te diría un punto de equilibrio entre la aprobación y la desaprobación. En ese punto está bien. Ahora, punto 1,
la novedad se está acabando, ¿no? Digo, Claro. porque efectivamente le pasa a cualquier gobierno. Segundo, da toda la impresión de que la inflación entra en una meseta, más baja que el original, pero tampoco, digamos, es una modificación tan rotunda. Y tercero, que todos estos procesos de ajuste han sido políticamente virtuosos en la medida en la cual a una baja de la inflación muy notable se lo acompaña con una reactivación del consumo popular. Esta reactivación por ahora es un gran interrogante, daría toda la impresión de que va a ser difícil. Está mutando la preocupación por la inflación a la preocupación por el tema del desempleo. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que el gobierno se mantenga en este nivel no está mal, pero también es cierto, vuelvo a insistir, que el segundo semestre me parece que va a ser una situación bastante compleja. Es clave, digamos, es clave para demostrar a qué vino este gobierno, digamos. Claro, totalmente, digo, porque al final, digo, la gente primero lo va a evaluar sobre todo por resultados, más allá de las definiciones que el presidente haga, y por el otro lado, porque el voto a Milei no fue un voto ideológico, no fue un voto a la derecha, fue un voto de expectativa, a que él iba a atacar sobre todo la inflación y que también iba a atacar el tema de seguridad. El presidente lo dijo, digamos, en el primer discurso, o sea, lo tenía claro. Ahora, bueno, esto trasladado a la realidad, teniendo en cuenta que hay solo un ministro, dos ministros, mejor dicho, Francos y Bullrich, que tienen experiencia política, y el resto son más bien advenedizos en el tema de la política y la gestión del Estado. Bueno, esto, lo cual es en general complejo para todo gobierno, con tiene muchos más interrogantes todavía. Carlos, muchísimas gracias por esta charla con Aire de Santa Fe. Muchas gracias. No, por favor. Un abrazo. Gusto enorme. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Fara, analista político, conociendo algunos detalles también de cómo se puede interpretar este pacto de mayo. Nos está aportando también Valentina algunas encuestas precisamente de imagen, ¿no? De las más recientes, si se quiere, porque estamos hablando del 24 al 28 de junio de 2024, la encuesta que hizo Giacobbe y Asociados, donde mostraba la imagen de muchos de los dirigentes políticos de la actualidad, ¿no? Tanto del oficialismo como de la oposición. Y un Javier Milei que cosecha un 54,7% de imagen positiva. Estamos hablando de la imagen, ¿no? Una Victoria Villarruel también en ese orden, 53,3%. Se midió en ese momento, lo que no veo que esté es Patricia Bullrich, que me llama la atención. No está en esta encuesta, medida. No. Está medida Sandra Petovelo, muy alta también, 48,7%. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, 45,9%. Luis Caputo, con el 45%. José Luis Espert se fue medido como un hombre aliado también al gobierno nacional, 42%. El flamante ministro de Regulación del Estado, Federico Sturzenegger, 31,6%. Y después muy bajo en comparación con la imagen negativa, porque ahí sí sube mucho la negativa y baja la imagen positiva. Los dirigentes Axel Kicillof, un 28% de imagen positiva, pero un 60% de imagen negativa. Y Giacobbe midió a Cristina Fernández de Kirchner con un 24,9% de imagen positiva, pero un 62,6% de imagen negativa, ¿no? Sí, mucha disparidad en ese sentido. Bueno, habrá que ver la cuestión de la inflación que mencionaba Fara, porque ya en algunas encuestas también, o tomas de opiniones, se empieza a ver que la inflación no es ya el problema principal, sino también que a esa cuestión se le empieza a pelear la pérdida del empleo o la cuestión de, cómo se llega a fin de mes más allá de la inflación. El empleo, Facu, empieza a aparecer también en esa cuestión. Sin lugar a dudas, porque hoy el principal problema que tiene dentro del análisis económico es el tema de la recuperación. O sea, ¿en qué momento dejas de tener una recesión tan profunda como la que vivió la Argentina en este último tiempo, que viene trasladada hace mucho tiempo y que eso también genera distintas consecuencias
por ejemplo, que haya cada vez menos emprendedores, que no haya tal vez incentivos y bueno, en definitiva ese se transformó en el problema de Javier Milei, cuando antes principalmente en todos los sondeos de opinión el principal problema de los argentinos era la inflación, hoy empezó a ser el tema de la recesión, la pobreza, una de las cuestiones importantes, ¿no? El costo de vida, van de la mano, obviamente que haya respuestas o resultados en materia de inflación, eso con el tiempo te termina dando buenos incentivos para generar o dar oportunidades y generar cierta estabilidad y después la economía empieza a recuperar, pero por ahora eso no tenés en el camino, luces amarillas no hay, salvo 2 o 3 sectores muy vinculados no tanto al consumo doméstico, o sea, a la demanda interna, a los bolsillos de los argentinos, sino a los bolsillos del mundo en materia de exportaciones, como lo es el agro, que es muy competitivo y que depende más de lo que exporta que lo que vende lo que en Argentina. produce para el mercado interno. Claro, exactamente. O, por ejemplo, el energético y el minero. Son 3 sectores que hoy tal vez están pasando un buen momento, pero compararlo contra la industria. Compararlo contra la construcción. Los más primarizados. O compararlo, por ejemplo, como el tema del comercio. Bueno, esos vienen realmente muy golpeados. Sí, termina siendo también los más primarizados. Tenemos la foto de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que ya están reunidos en el Sheraton. Ya la estamos viendo. Mirá. Exactamente, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, lo vemos a Puyaro, a Frigerio, también está Valdés, está en esa foto Cornejo, Torres. Cornejo, Torres, lo vemos a Jorge Macri, a Leandro Esdero, a Marcelo Orrego de Chubut, a Carlos Aguirre de Jujuy, Claudio Poggi también de Lanús. El bloque más territorial de Juntos por el Cambio, un Juntos por el Cambio que está en una especie de limbo político también. Está ¿De qué habrán conversado, no? ¿De qué habrán conversado esa mesa? Le veía las caras un poco, ¿vieron? No sé si notaron eso también, un poco los gestos de la foto. Es una sonrisa de compromiso, ¿no? Sí, en algunos creo que sí. Sí, Torres sonríe, acá nos marca. Está contento. Valen desde la producción. Puyaro un poco más serio. Más serio. Sí. Jorge Macri también, serio, lo mismo Cornejo. Bueno, un bloque que está atravesado también por diferencias internas en el Congreso. Dividido el radicalismo, el PRO que también se empieza a resquebrajar. Hoy se van a ver las caras Macri con Patricia Bullrich. Es interesante ver cómo empiezan ya a posicionarse, aunque parezca muy lejos, respecto a la cuestión del 2025, porque ya hay unos que están empezando a poner un pie en la libertad avanza. Sí, me parece que ahí hay una delgada línea entre 2 palabras, una es fusión y otra es coalición, y hay una diferencia enorme. Enorme. Sí. Claro. Más teniendo en cuenta, fusión Facu, y coalición. más teniendo en cuenta que la Libertad Avanza está empezando a formalizarse como partido en cada una de las provincias. Hace poquito ya obtuvo la personería jurídica en Córdoba. Hace poquito contamos acá en aire cuando vino Karina Milei junto a Martín Menem, a acompañar a las autoridades locales para justamente formalizar la Libertad Avanza. Bueno, eso lo están haciendo no solamente acá en Córdoba, sino en todas las provincias de la República Argentina, por lo cual, bueno, hay gobernadores que coqueteaban con la Libertad Avanza, que lo tenían adentro incluso del armado político para las elecciones provinciales. Bueno, el año que viene van a tener que tomar posición por uno o por otro. Y esa discusión interna también se cuela con la discusión del gobierno de los fondos, de que envía, que no deja de enviar, así que bueno. ¿Y cuántos se juegan en la plataforma en materia de votos? ¿Cuánto del votante tal vez puede llegar a disputarse entre los espacios? Bueno, un montón, para mí un montón. De hecho, si uno mira la radiografía de los votos de Puyaro con los de Milei, era prácticamente igual. Prácticamente la misma cantidad de votos los que había sacado Puyaro. Que los que sacó Milei en la provincia de Santa Fe. Sí, si uno era prácticamente calcado, si uno sumaba en su momento lo de Bullrich más los de Milei, era prácticamente calcado el número que daba a lo que había sacado el 1.000.000 de votos de Maximiliano Puyaro y más aún todavía con lo que fue en su momento el balotaje. Es decir, hay una conjunción o hay al menos el mismo interés entre los votantes que votaron la cuestión provincial en su momento y después la nacional, más en las provincias como aquí de Santa Fe que iban elecciones desdobladas. Son fotos que hablan esas cartas. Esta noche va a haber muchísimas. Muchos gestos, muchas fotos. Va a ser muy interesante ver todo lo que vaya surgiendo de esto, que ya tenemos horario de la cadena nacional. 23:57, lo hablábamos recién antes de volver al aire. Recién confirmaron desde Presidencia cómo va a ser esta cuestión. Este protocolo va a empezar a las 23:57 la transmisión y a partir de ahí se va a llevar adelante lo que es la cadena nacional.
Posterior a eso va a estar el presidente encabezando lo que es la firma del acta de mayo, allí en la Casa Histórica. Se va obviamente a entonar lo que es el himno nacional. Habrá que ver, bueno, uno espera que Milei diga algunas palabras, seguramente más allá de esta firma, así que estaremos atentos, pero a las 23:57, reiteramos, va a comenzar lo que es la cadena nacional. Quiere una toma especial de Javier Milei con los gobernadores. El gobierno lo que busca es esa foto, emulando justamente la declaración de la independencia en la Casa de Tucumán. Se dice que el discurso de Javier Milei va a durar entre 30 y 40 minutos aproximadamente, que va a hablar de lo que le dejó el gobierno anterior, va a hablar de los principales desafíos que enfrenta la Argentina de cara al futuro, se va a referir en detalle al contenido del acta de mayo, que ahora lo vamos a contar. Claro, los 10 puntos por los cuales se va a exactamente firmar, ¿no? Y cuando termine la cadena nacional, todos los invitados, ya con los gobernadores y demás, van a ir a la Casa Histórica y ahí se van a sacar la foto que va a quedar a retratar este momento histórico también para el país, ¿no? Hacemos una pausa, 3 minutos pasan de las 11 de la noche, estamos en vivo, estamos en Aire de Santa Fe con toda la cobertura, transmisión especial en la previa del Día de la Independencia, 9 de julio, pero antes, vigilia y cadena nacional. Aire, para vivir mejor informado.